Hola, soy tu amigo Luis Moncada y este es mi podcast Sé Mejor. Aquí hablaremos de diferentes temas relacionados con la vida cristiana y la forma de ver las cosas desde la óptica de Cristo. Hola amigos de Sé Mejor, gracias por sintonizarnos de nuevo, gracias por estar de nuevo en este episodio. Y para las personas que se nos vienen a unir por primera vez, déjame decirte que es una bendición poder tenerte, que nos escuches o que nos mires si estás en la plataforma de YouTube. El día de hoy vamos a tener un episodio anormal, digo, porque no voy a estar solamente yo expresando lo que el episodio se va a llevar, sino que está una persona muy especial para mí, ya la van a conocer. Me gustaría mucho que las personas que se vienen a unir pudieran estar viendo los episodios anteriores. Estamos tratando una serie titulada Un Nuevo Comienzo, que tiene que ver acerca de el inicio de la vida cristiana de una persona que reconoce que es pecador e inicia este camino y este trayecto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, sin más preámbulos, quiero presentarles a una persona muy especial, porque aparte de ser sangre de mi sangre, mi mamá, el día de hoy vamos a estar con mi consejera, mi líder, mi mentora, mi amiga y bueno, sin más preámbulos, mucho gusto, Yolani, mamá. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor, es un privilegio el poder estar en este programa. Antes lo hacíamos únicamente, nuestras voces salían, ¿verdad? Sí. Y ahora ya tenemos la oportunidad pues de vernos. Esto me da un poco más de pánico escénico. No me gusta mucho hacer este tipo de cosas hacia afuera. Pero estoy contenta y espero que esto no duela. Sí, no, y vamos a tratar de hacer que esto sea una plática y me interesa mucho que las personas también conozcan de tu testimonio y no solamente como mamá quiero decirte, sino que has bendecido no solamente mi vida, sino que estoy seguro que muchísimas vidas más, ¿verdad? Pero hay muchas personas que te conocen y que van a ver el episodio y te van a conocer, pero hay otras que no te conocen y tal vez solo conocen una faceta de tu vida. Tal vez la vida ministerial, no sé, la vida laboral, si son compañeros de trabajo tuyos. Así es. Pero quisiera saber, conocer un poquito más a fondo tu vida, antes de que podamos iniciar de hablar acerca de tu vida cristiana y cómo llegaste a los pies de Cristo. Me interesa saber cómo fue tal vez tu niñez, tu adolescencia, tu círculo familiar, ¿qué recordás de ese tiempo, así en breves palabras, para que podamos ver tal vez una perspectiva o tal vez el rompecabezas más grande? Bueno, para las personas que no me conocen, como bien lo dices, Luis, yo tuve el privilegio, puedo decirlo así, ¿verdad?, de nacer en un hogar cristiano. Uh-huh. En un hogar donde desde que yo nací, que yo recuerde, pues siempre se me llevó a la iglesia, se me inculcaron los principios cristianos. De hecho, mis abuelos paternos fueron pastores evangélicos y para mí eso es una enorme bendición. Pero déjame decirte que antes de que lo viera yo como una bendición, en algún momento de mi vida lo vi como una carga. Como toda niña, ¿verdad? Al inicio me encantaba estar en la iglesia. Creo que de los lugares que más recuerdo era la capilla evangélica, donde yo asistí desde niña. Y me encantaba la capilla, me encantaba ir a la capilla, me encantaban sobre todo las navidades, los dramas y todo lo que se hacía y siempre estaba involucrada. Creo que fui una niña bastante desenvuelta, estimulada. Mis papás estaban separados ya desde que yo tenía 4 años. Okay. Sin embargo, eso creo que no me dolió tanto porque siempre tuve también un papá presente, uh-huh. Un papá cariñoso, un papá que estaba ahí, que venía y que me miraba y que estaba conmigo. Pero al llegar a la adolescencia, ya me fui tornando un poco diferente, ya no me gustaba mucho la iglesia, ya me gustaban más otras cosas. Y bueno, desgraciadamente comencé a tomar malas decisiones en mi vida, ¿verdad? Okay. Y bueno, a temprana edad me casé. ¿Edad? Me casé a los 23 años. Okay. 23 años, sí, a temprana edad. Y ya a los 27 años ya estaba enfrentándome a un divorcio. Ok. Con 2 niños.
una de 4 y uno de 3. Bueno, pero antes de poder llegar, porque sé que ese es el quiebre en tu vida. Correcto. Quisiera saber cómo mencionabas acerca de tu vida cristiana y todo esto, esta esfera de una familia que conocía de Dios y que sus costumbres eran ir a la iglesia, ¿verdad? Es correcto. Tu adolescencia en los caminos de Dios no fuiste tan involucrada en la relación, en la intimidad con Dios. No, desgraciadamente no. Fue ahí en la adolescencia donde ya las cosas de la iglesia me empezaron a parecer aburridas, en donde el ir a la iglesia ya para mí era una costumbre, era levantarme de ir. Y déjame decirte que en ese entonces fue una situación que era no negociable. Okay. Pero hoy por hoy yo le doy gracias a Dios que en mi casa tenía una mamá que mandaba, ¿verdad? No como hoy en día, ¿verdad? Que los padres somos un poco más flexibles. Okay. Mi mamá era bien inflexible en eso. O sea, yo podía hacer cualquier cosa el sábado, pero el domingo yo tenía que estar en la capilla sí o sí. O sea, entonces, en tu vida de adolescente, la religiosidad fue lo que gobernó. O sea, eras... Correcto. O sea, yo estaba siempre en la capilla y de hecho, aparte de eso, estudié en un instituto evangélico, ¿verdad? Okay. Entonces se puede decir que tenía contacto con las cosas cristianas, sí. De lunes a domingo, si se puede decir. Tal vez el sábado era el único día que yo me daba, como quien dice, hacía lo que me daba la gana o lo que yo quería hacer, ir al cine o ir a bailar o hasta ahí, porque era lo que me dejaban hacer, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues no. Pero en realidad empecé a desligarme de las cosas del Señor. Y de hecho el Señor tocó mi corazón. Yo eso sí lo recuerdo como que si fue ayer. Okay. Recuerdo que creo que, no me acuerdo realmente cuando teníamos nosotros los devocionales en el colegio, pero en un devocional llegó un pastor invitado. Y su mensaje fue tan poderoso realmente, pero tan poderoso que yo me sentí incómoda en la silla. Siempre estaba viendo para otro lado, siempre estaba molestando, siempre estaba riéndome de cualquier cosa. Pero ese día, por una extraña razón, el Espíritu Santo me tenía, pero sentía yo que algo en mí no estaba bien. Y de hecho, bueno, pero el pastor hizo el llamado, pasaron muchos jóvenes, recuerdo ese día en el colegio, y yo sentía como que algo como que me quería levantar de la silla, ¿verdad? Pero fui más fuerte, me quedé sentada, al final terminó, me fui y no pasó nada. Pero en la madrugada yo me desperté y recuerdo también que estaba como sudando y me sentía incómoda y era una cosa como un ahogo y las palabras que aquel hombre había dicho me retumbaban en la mente y en el corazón y yo sentía como el Señor a través de su Espíritu Santo me estaba tocando, me estaba inquietando. Pero también recuerdo tristemente como claramente le dije como a eso de las 3, 4 de la mañana que no me podía dormir, que me dejara en paz, que me dejara tranquila, que yo no quería ser cristiana. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, que no quería ser cristiana, que me dejara hacer mi vida, que para mí eso era muy aburrido y que yo quería hacer de mi vida lo que a mí me daba la gana. Okay. Y tristemente recuerdo que esa madrugada yo me sentí de repente, por una extraña razón, me sentí tranquila y dije, bueno, ya pasó, ya me dejaron de molestar estas cosas, a lo mejor eran tonterías mías. Y desgraciadamente, como decía anteriormente, comencé a tomar malas decisiones. Y digo, ¿por qué malas decisiones? Porque definitivamente una persona sin Cristo es una persona que toma malas decisiones. Y bueno, entonces sería bueno que empezáramos a hablar acerca de ese momento en el que fue pues un parteaguas en tu vida. A tu corta edad de 23 años decidís emprender un nuevo camino con una persona, ¿verdad? La cual es mi padre biológico. No sabías que iba a terminar así el cuento, ¿verdad? No te lo pintaron así. No, claro que no. De hecho, yo tuve un cuento de hadas. Tuve un cuento de hadas, enamorarme,
casarme, todo muy lindo, la boda que yo había soñado, un compromiso para casarme, una luna de miel, o sea, en realidad todo pintaba para estar muy bonito, pues. Y a temprana edad también ya estaba embarazada, al poco tiempo ya tenía una niña y el siguiente año tenía un niño, o sea, en 2 años yo ya tenía 2 hijos, ¿verdad? Entonces todo eso también no sabía cómo asimilarlo, creo que quizás no estaba preparada emocionalmente, psicológicamente, para que de un solo me cayera un casamiento y 2 hijos seguidos. Y creo que tal vez eso también afectó mucho, no lo sé, la verdad. Pero la cuestión es que sí se llegó a una separación, a una ruptura y posteriormente, pues, desgraciadamente a un divorcio. El sentido de esta conversación no es hablar acerca del porqué del divorcio, sino de los resultados de la decisión que tomaste después de. Y bueno, yo siempre te lo he preguntado, pero tal vez otras personas no lo saben y tal vez quisieran saber. Yo creo que una ruptura matrimonial creo que es la mejor oportunidad para tomar otra peor decisión. Lo digo porque si fracasaste en un matrimonio, ¿qué te puede pasar más después de ahí, verdad? Y puedes agarrar varias vías y no la más complicada. Lo digo porque pudiste haber, bueno, ustedes la miran ahí, una persona guapísima, una mujer hermosa, pero tu decisión, lo que quiero darte a entender es que de muchas vías que pudiste haber tomado, decidiste aferrarte a Dios. Así es. Mi pregunta es, ¿qué mosca te picó para hacer esa decisión en un momento en el cual muchas personas en dificultad lo menos que piensan es acercarse más a Dios? Correcto. Bueno, como yo te mencionaba anteriormente, yo sabía de la existencia de Dios, yo sabía del poder de Dios. Ahí está, ahí vamos. Yo sabía de que Dios me amaba a pesar de. Ok. Y es exactamente en ese momento cuando alguien me dice que me dejó de amar, inmediatamente mi chip se enciende y me recuerda que hay una persona que me había dicho un día que me amaba con amor eterno. Y por tanto prolongué mi misericordia. Eso vino a mi vida en ese momento y yo recuerdo haber estado en la sala de mi casa llorando con mi corazón hecho pedazos, literal, hecho pedazos, porque no sabía lo que estaba pasando y desgraciadamente pues no lo venía a venir. Entonces fue como que vayas en un carro a 180 y de repente te pegues en un paredón. Entonces obviamente me quedé totalmente desequilibrada. No sabía qué hacer en ese momento, pero sabía de esa existencia precisamente de ese Dios. Y como bien lo mencionás, pero Dios es un caballero. Y Él volvió a tocar la puerta de mi corazón. Y es aquí donde yo quiero llegar y donde quiero yo hacer énfasis, que no es que yo lo encontré a Él, Él me encontró a mí. Él llegó a mi vida. Él sanó mi corazón. Él llegó en el momento justo. Cuando vos mismo lo decís, pude haber tomado las peores decisiones. Y eso no quiere decir... Y tuviste, no sé si tuviste, porque en ese momento no tenías una cobertura espiritual o un círculo espiritual en el cual también te pudieron... Me imagino que te ofrecieron psicólogos. Claro, Eso ya fue posterior. Pero en ese momento, ese día que alguien... pasa por ese momento, inmediatamente, te lo repito, mi chip se activa y yo digo, necesito de Dios. Si yo no me aferro al Señor, mi vida se viene y se va por un tubo, y no solamente yo, viendo esos 2 chiquitos que todavía están dependiendo totalmente de mí. Y es ahí donde el Señor llegó a mi vida, y aquel Señor que hacía, ¿qué? Más de 12 años quizás, yo le había cerrado la puerta de mi corazón, yo le había dicho que no lo necesitaba, que yo le había dicho que era suficiente lo que yo tenía, que era muy aburrido estar con él.
ese mismo Dios estaba ahí sentado y yo pude sentir literalmente su brazo rodeándome, su amor cubriéndome y diciéndome esas palabras que te decía: con amor eterno te he amado. Porque ese es el Dios de segundas oportunidades que yo conocí. No el Dios que me dijo, verdad, ahora sí me buscas, como puede ser que nosotros los seres humanos lo hagamos. Sí. Hoy sí, ¿verdad? Como tenés el corazón hecho pedazos, ahora sí me venís a buscar. Sí. No, Él estaba allí esperándome. Obviamente, y con el pasar del tiempo, yo me doy cuenta que por esa omnisciencia, Él ya sabía, obviamente, lo que a mí me iba a pasar, y por eso años antes había tocado la puerta de mi corazón para evitarme precisamente llegar a ese momento. Pero como fui tan terca, como fui tan desobediente, tuve que haber aprendido a la mala. Es que el ser humano, como dice el rey Salomón, a veces nos confiamos en nuestra propia prudencia y a veces pensamos que nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, puede ser más correcta que lo que Dios piensa para nosotros. Pasa el momento de la crisis, de la ruptura, 2 niños pequeños, joven, ¿verdad? ¿Cómo fue tu recuperación? ¿Cómo fue tu evolución después de haberle dejado entrar, como dice el texto, ¿verdad? De si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo fue esa evolución cuando le dijiste a Dios, quiero seguirte? Bueno, te lo repito, en ese momento yo caigo de rodillas en la sala de mi casa, yo le pido perdón al Señor, reconozco que le he fallado, reconozco que soy pecadora y reconozco, todo eso yo lo sabía. Lo sabía porque me lo habían enseñado desde niña, cómo era recibir a Cristo en mi corazón. Y en ese momento entonces entrego mi vida a Cristo y le digo, Señor, perdóneme. Reconozco que soy pecadora y reconozco que sin usted nada puedo hacer. Y es ahí donde viene esa palabra, donde dice la palabra, ¿verdad? En Romanos 3:23. Sí. Que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. Yo estaba separada de la gloria de Dios. Pero qué linda la palabra, ¿verdad? Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Y pude entender que Él no solamente había muerto por mis pecados, sino que me estaba diciendo, aquí estoy. Yo puedo restaurar tu vida, yo puedo restaurar tu corazón, yo puedo hacer algo nuevo de vos. Y en ese momento, obviamente, yo no lo estaba entendiendo, yo no entendía absolutamente nada. Como te digo, siempre estuve en una iglesia, estaba rodeada de personas a las cuales yo conocía y en ese momento hubieron personas muy especiales que estuvieron ahí para orar conmigo, para llorar conmigo, para enseñarme entonces cómo poder tener yo este nuevo comienzo con el Señor y cómo yo podía tener una mejor relación. Y entonces ahí sí ya iba a la iglesia no por religión, ya no solamente leía la Biblia como un paquín, sino que empecé a leer la Biblia, empecé a escudriñarla, empecé a orar, empecé a tener esas disciplinas espirituales. Me tuve que también en su momento alejar de personas que yo sabía que no iban a ser de edificación en ese momento, porque yo estaba queriendo hacer las cosas bien. Y aún así cometí muchos errores, tristemente, pero te repito, tenemos un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de benignidad, de perdón, que de verdad si no fuera por Él, como dice su palabra, hace muchísimo tiempo yo estuviera consumida. Wow. Entonces comencé a disfrutar de Él. Pero yo decía en mi corazón, ¿verdad? Como te lo decía, tenía 27 años. Yo decía, pero estoy joven. ¿Y ahora qué pasa con mi vida? Señor, ¿qué voy a hacer ahora con mis hijos? Yo quiero sacarlos adelante. Yo no quiero que usted me dé la sabiduría. Quiero que me dé la fortaleza para poder seguir adelante y para poder hacer las cosas bien. Okay. Pasó ese momento de
la ruptura, vino este momento del acercamiento con Dios, de una intimidad con Él, o sea, más profunda, pero nunca estuvo entre tus planes el volver, no sé ¿cómo ahora entendemos que, bueno, todas las personas que nos conocen, luego tuviste un segundo matrimonio, pero mi pregunta es, luego de una ruptura, luego de un acercamiento con Dios, ¿te dio miedo el volver a relacionarse con una persona? ¿Estaba dentro de tus planes el empezar de nuevo una relación? ¿Cómo estabas de preparada para hacer este paso nuevo? Bueno, creo que preparada no estaba, ¿verdad? ¿Luego de qué? ¿Sería que 3 años después o...? Estamos hablando de sí, más o menos unos 3 años después, Okay. ¿verdad? El Señor me permitió conocer a un muchacho, porque eso era lo que era en ese momento, un muchacho, ¿verdad? Soltero, temeroso de Dios, un muchacho que estaba, conocía del Señor y tenía intimidad con Dios y tenía un servicio para el Señor, y comenzamos a tener una amistad para lo cual no estaba yo cerrada a tener una amistad con otra persona del sexo opuesto. Pero nunca en realidad pensé en ese momento, cuando comenzamos una amistad, a que iba a llegar a ser mi esposo, ¿verdad? Y realmente, pues, el Señor permitido, porque yo sí creo que fue el que el Señor lo permitió en su misericordia, creo yo. El Señor permitió que yo lo conociera, que Él me ayudara a crecer espiritualmente. Y bueno, nos casamos y mi esposo ha sido una gran bendición en mi vida. Lo he dicho muchísimas veces, ni él ni yo somos perfectos. Ambos hemos cometido errores, ambos nos hemos fallado, ambos le hemos fallado a Dios, ambos le hemos fallado a ustedes como hijos y quizás a muchas otras personas, porque desgraciadamente estamos en esta carnalidad aún, ¿verdad? Y el Señor dice que somos un producto en proceso, pero me sostengo en lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, seguimos en esto y pues nos casamos y bueno, quizás ahí es donde más bien entraría la parte tuya como hijo, como lo has visto desde esa óptica. Para mí, pues mi esposo, lo he dicho en muchas ocasiones, ha sido de mucha bendición. De mucha bendición. Yo siempre que, bueno, porque bueno, cuando las personas no saben de nuestro trasfondo, ¿verdad? Lo ven como, ¿cómo te digo? Muchas personas conocen a mi papá, ¿verdad? El segundo esposo tuyo. Y dan por sentado que fue tu primer matrimonio, ¿verdad? Y hasta como que, no me acuerdo, una vez mi hermana decía que se fue a trabajar con él y a un lugar, y la muchacha que le dijo, ¿cómo es? Que se parecían. Que se parecían, ¿va? Entonces, los que conocen a mi papá, él es de tez más oscurita que la mía, ¿verdad? Yo soy trigueño, pero él es un poquito más trigueño, ¿verdad? Entonces, bastante. Ajá, sí, un poquito más bastante. El caso es... a los 26 años enfrentarte a, como decía, ¿verdad? Una persona joven, una persona temerosa de Dios. Y yo creo a mis 26 años yo te hice esa pregunta también, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo te hubiese dicho que andaba con una persona de 30 años, recién divorciada, con 2 hijos. Y con 2 hijos, ¿verdad? Y vos tragaste fondo, ¿va? Tragaste fondo. El caso es que cuando yo cuento la historia en las personas que no me conocen, siempre digo que nunca lo vi como no mi papá, ¿verdad? O sea, no sé si las personas que me están escuchando y saben el proceso de eso psicológicamente, pero el caso es que dentro de nosotros con mi hermana nunca existió un vacío. Y nunca vimos... y siempre vimos una figura paterna de parte de él. Y la forma en la cual quiero entrar a esta segunda parte, ¿verdad?
la conversación es los no negociables en nuestra familia, ¿verdad? Porque en nuestra actualidad hay muchas cosas que se negocian y una de esas cosas, y muchas de esas cosas han llegado a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias y se han apoderado hasta de los padres y son los hijos que negocian con los padres y no son los padres los que dejan claras las reglas. Hoy por hoy podemos ver el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me quedo con esa palabra, comprender. Yo creo que si retrocedes todos estos, si no sé si estoy mal, 23 años atrás, hoy sí puedes decir que fue una muy buena decisión haberte casado con él. Es correcto. En ese momento estabas, o sea, no sé si tu primer año dijiste, no sé cómo va a ser o... Claro, estaba enfrentándome nuevamente a algo nuevo, todavía venía yo con muchas, con un corazón herido, con situaciones quizás que ni mi mente, ¿verdad?, sabía cómo ponerlas en orden. Y yo lo que siempre he dicho, y esto sí lo quiero dejar bien claro, Luis, para que podamos aterrizar en la otra parte. El hecho no es, ok, me fue bien, me divorcio y el Señor me pone a una persona nueva. No. Yo soy pro, o se puede decir soy anti el divorcio. Okay. Qué bueno que lo mencionas. Porque muchas personas que han hablado conmigo o que quizás me conocen, quizás pueden decir, bueno, que la receta que vos podés dar es... se divorció, entonces a lo mejor va a decir, divórciese y el Señor le puede dar a usted algo mejor. No. Porque el plan perfecto de Dios es el matrimonio. Okay. Ese es el plan perfecto de Dios. O sea, yo no cumplí con su plan perfecto y eso yo lo tengo claro. Yo no lo cumplí. Porque el plan perfecto de Dios es el matrimonio y es el que nosotros luchemos por nuestro matrimonio y por un hogar. Y si hay un hogar que aquí me está escuchando, hay un matrimonio que está escuchando, que tiene ese tipo de problemas, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la solución? Busque del Señor, entréguele su vida a Cristo y deje que el Señor agarre su matrimonio y que sea Él el que dirija su matrimonio. Pero bueno, desgraciadamente no hice así. Viene mi esposo y yo siempre lo he dicho y lo he mencionado en muchas ocasiones. Yo creo que aquí Dios actuó conmigo con mucha misericordia. Okay. Con mucha misericordia y no sé, mi deseo de no volverle a fallar, mi deseo de aferrarme a Él. Y te lo repito, claro que me he equivocado. Claro que he hecho cosas que no son correctas, aún habiéndolo conocido. Pero el Señor ha estado ahí y me ha mostrado su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad hasta el día de hoy. Y nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo. Sí. Y eso es lo que hemos tratado de poderles transmitir, creo yo, de una manera indirecta, pues a nuestros hijos. Dios es la respuesta, Dios es la solución. Nosotros les vamos a fallar, pero Él nunca va a fallar. Amén. Yo nunca he intentado que mis hijos me vean a mí como una super madre o como un super padre, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso solo se ve en los cómics o en qué sé yo, Hollywood que nos presenta ese tipo de cosas. Sí. No, somos seres humanos que nos equivocamos. No hay hijos perfectos, no hay padres perfectos. Pero sí, y lo he mencionado millones de veces, hay un Dios perfecto que está interesado en guiar, en restaurar y en